Bueno, el título Génesis que nosotros tenemos en nuestras Biblias no es un título hebreo, es un título griego. Y el significado del título Génesis, obviamente, pues comienzo. Y la razón por la que lo tenemos en nuestras Biblias como Génesis es precisamente el resultado de la Septuaginta, ¿se acuerdan? De aquella Biblia que fue traducida, se comenzó a traducir en el siglo III antes de Cristo y terminó de traducirse en el siglo I. Esa Septuaginta que se traduce en Alejandría, es decir, en Egipto, por 70 judíos, por eso se le llama la Septuaginta, pues como tradujo del hebreo al griego, pues de la forma como tradujo la palabra Bereshit, que significa Génesis, pues desde luego ellos la tradujeron por Génesis. En hebreo significa principio, pero en griego significa comienzo. El tema principal del Génesis, pues de lo que trata prácticamente de los orígenes del mundo creado, ¿no? De los orígenes de la raza humana, de los orígenes de las diversas naciones de la tierra, por lo menos de aquellas que existían en el momento en que el Génesis se escribe, y obviamente de los orígenes de la familia del pacto. No podemos olvidar que el Génesis es un esfuerzo por parte del autor o de los autores, ustedes eligen, ¿verdad? Es un esfuerzo de parte de los autores o del autor de tratar de explicar por un lado el origen del mundo, tratar de explicar por un lado el origen de la raza humana, tratar de explicar por un lado el origen de las naciones de la tierra y por el otro lado el origen de la nación que a ellos les interesa representar dentro de la Torá, porque obviamente la Torá se destinó para ellos, que es el origen del pueblo de Dios. Y a ese origen, pues ellos le conocen como la familia del pacto, es decir, la familia con la que Dios pactó. Porque a fin de cuentas, la historia de Abraham es un Dios pactando con Abraham y diciéndole a Abraham que en él serán benditas todas las naciones. Desde luego, como ya dijimos en el aspecto introductorio, la paternidad literaria del Génesis es una paternidad que se complica a la hora de buscar quién la escribió. Y vamos a encontrar teólogos que dicen que fue Esdras, y vamos a encontrar otros teólogos que dicen que es resultado de distintas escuelas, es decir, la escuela yavista, la escuela eloísta, la escuela sacerdotal, la escuela deuteronomista, y hay otros que ya sencillamente dicen, mira, el escritor del Génesis fue Moisés y nada más que Moisés. Y dentro de esos que dicen Moisés, pues están los judíos antiguos, o aquellos que guardan el vínculo con el judaísmo antiguo, que son los judíos ortodoxos. Pero juntamente con los judíos ortodoxos encontramos también que los judíos neotestamentarios. Los judíos neotestamentarios también afirman y postulan que el Génesis fue escrito por Moisés. De hecho, cuando vemos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, y en el verso 23, dice: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. O sea, fíjese que se está hablando de la ley de Moisés. Y cuando se habla de la ley de Moisés en el Nuevo Testamento, no se está hablando de los 10 mandamientos. De lo que se está hablando es de la Torá. Es de la Torá en su totalidad. Yo creo que antes de trabajar con el Génesis, es bueno mirar el bosquejo. O sea, el bosquejo es como el mapa, ¿no? Uno mira el mapa y ya uno sabe más o menos
qué pueblos están en el norte, qué pueblos están en el sur, qué pueblos están en el oeste, en el este, qué pueblos están en el centro. Y cuando uno ve el bosquejo de un libro, yo no sé si ustedes son de los lectores que entran al grano de inmediato, pero yo cuando voy a leer un libro, no leo las opiniones de los que van, ¿verdad? Porque las opiniones pues tienen que ser buenas, pero sí me gusta leer el bosquejo en muchas ocasiones. Se ve ahí en el cristal alguien dentro del carro, pero soy yo, es el reflejo de yo mismo, ¿sabes? Yo me miré de momento. Y aquel que está brillando es usted también. Sí. Esa es la gracia. Ahora, cuando vemos el bosquejo del Génesis, vamos a dividirlo en 5 aspectos, ¿no? En cinco fases. Lo primero que vamos a encontrar del Génesis es el comienzo de la humanidad. Y ese comienzo, la historia del comienzo de la humanidad, empieza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 11, versículo 32. Es decir, que la historia de la humanidad y del desarrollo de la humanidad en el Génesis prácticamente está contemplado dentro de 11 capítulos. En los primeros 2 capítulos del Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2 al verso 3, se habla de la creación del mundo. Ahora, fíjense qué interesante, un libro que tiene 50 capítulos, ¿verdad? Dedica un capítulo y el encabezamiento de 3 versículos del segundo capítulo para hablar de la creación del mundo. Lo que quiere decir es que cuando uno va a por ciento, el porciento de información enfocado a la historia de la creación del mundo es bien poco. Lo que quiere decir es que el esfuerzo del escritor es llana y sencillamente un esfuerzo simplificado, es un esfuerzo sencillo, porque no se trata de alguien que estuvo presente en la creación. Eso es importante. A veces cuando leemos la Sagrada Escritura tenemos la tendencia, ¿verdad?, de pensar que el que escribe estaba. Por ejemplo, todos los dichos y hechos de Jesús se escribieron posteriormente, nadie los escribió en el momento. Y en el caso del Génesis, en la historia de la creación del mundo sucede lo mismo. O sea, quien escribe simplemente como parte de ese elemento, ¿no?, de una revelación. Lo que tiene que ver con la creación del mundo en el Génesis, sí podemos adjudicarlo netamente a un elemento inspiracional, a un elemento revelatorio. Ahora, hay unos datos interesantes dentro del marco de esa revelación, y es, por ejemplo, lo que ya hemos señalado. La persona habla y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que hace entender es que el universo tiene un origen, y cuando se trata de plantear la historia del universo desde el punto de vista de un origen, pues obviamente es lo mismo que establecen todas las demás escuelas. O sea, no hay una escuela que plantee y demarque la historia de la creación sin un origen. Y cuando uno va a comparar las postulaciones darwinianas con sus cosas y los conceptos evolucionistas en todas sus escuelas, plantean que hay un origen. Y yo creo que eso es lo que es fundamental, que hay un origen. O sea, que el mundo fue creado, indistintamente para algunos sea dentro del contexto de una evolución, pero para el caso nuestro sea dentro del contexto de una creación. Lo que es importante es que plantea y postula el elemento del origen, y eso yo creo que es fundamental, y a veces lo perdemos de perspectiva, sobre todo con las preguntas y los planteamientos capciosos de los humanistas, ¿no?